Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back to Cine Nerds, the show where our boss makes us watch all kinds of random movies. But every so often, we pick a specific theme. Tonight's theme is going back to our Oscars night. We'll be talking about the 82nd Academy Awards, where the Hurt Locker won. We'll be talking about that and some of its competitors. Pero primero, eh, introduces a nuestro estimado compañero, Ángel. Un placer. Yo soy Ángel Serrano. Tengo un podcast llamado 10 a 15 con Ángel Serrano, en donde hago películas, donde hablo de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Y muchos de ustedes se acordarán de Leith, que estuvo con nosotros hace un par de episodios atrás. Hey guys, buenas noches. My name's Laith. I have a YouTube channel called Digital Ion Space where I talk about movies, YouTube, and movies, music, and video games so far. And yeah, I'm excited to be back. Thanks for having me, guys. Hey, no problem. So, like I said, we're going to be doing one of our Oscar specials. This is an idea that I had kicking around, and basically, because as we were talking about the last Oscars, we came to the idea of in hindsight, do all the Oscar winners deserve their Oscar? And we're going to talk about that. Estamos hablando de las academias número 82, which was held in the year, and we got the information here, in 2010, celebrating the movies of 2009. That year, the winner was the Hurt Locker. The Hurt Locker, I'm sorry. ¿Algunos ustedes han visto The Hurt Locker? Yes. He visto The Hurt Locker. Recuerdo que yo la vi en el 2010 en DVD. Obviamente como como de preámbulo para ver si en verdad merecía la nominación, y recuerdo que para ese entonces yo dije, amiga, sí, está buena, it's good. Yeah. Go ahead, Lee. I've never seen it, but I am familiar with Catherine Bigelow and her work. So I remember the discourse about the movie, like when the Oscars happened and what people thought about it winning. So it'll be interesting to hear your guys' perspective and me from someone who hasn't watched it, but I guess I could add some thoughts from what people were saying back then. Oh, of course. Una de las razones por que yo hago shows como participo en shows como este es porque me da una buena excusa para ver películas que nunca he visto. Even some of the most dedicated film buffs can only watch so many movies a year. So sometimes, like with this, it's like, oh, this one movie won the Oscar. Let's see if it's all that it's cracked up to be. And yes, The Hurt Locker is actually a pretty good movie. We'll also be talking about some of its competitors. Not all, porque we don't have that kind of time, pero para dar una idea, este mismo año tuvo como competencia The Blind Side, District 9, Inglourious Basterds, reconocido por muchos como una de las mejores de Tarantino, Precious, Up, una de las pocas ocasiones en las que una película animada fue nominada para Mejor Película del Año. Y tengo otra aquí, District 9. Y, of course, Avatar, the highest grossing movie of all time. I don't know how, but 2.8 or 2.7 billion después de que la lanzaron. Yo tengo que... I would have to look that up, pero es absurdo, es increíble. Yeah. Por un tiempo breve, Infinity War, yo creo que le ganó. No, Endgame. Endgame le ganó, and then James Cameron was like, no. Not on my watch. And he re-released it. It's like, does that even count? Is that even fair? Technically, it's part of the box office gross, so. All right. Una pregunta. Para ese tiempo, was James Cameron and Kathleen Bigelow married to each other? Because I know that. No, ya ellos se habían divorciado. Ya ellos llevaban tiempo divorciados. That's awkward. Okay. Yeah. I think I remember, yeah. See, that was a big deal. That Catherine Bigelow not only beat him for Best Director, but also beat him for Best Movie. So it was like, aha.
actually, estaba leyendo como que todo ese revuelo y James Cameron como que desde el principio cuando dijo, Hurt Locker, o sea, Catherine Bigelow está nominada, ya that's a safe bet de que ella va a ganar porque ella dirige bien, like, es una tremenda directora. Él estaba, like, on board de que, yeah, ella tiene que ganar. Well, at least he was being a good sport about it. That's cool. A lot of divorcees would not give her that. Yeah, But, that makes me think about what happened with Olivia Wilde recently. Did you guys hear about that? No, what happened? Oh, yeah, Sure, sí, lo de... Y lo de la custodia de sus hijos, mano. Entonces la gente estaba diciendo, like, did Jason Sudeikis really do her like that? But apparently él no sabía nada. Pero Sí, yeah, eso fue circunstancias casualidad. ahí, extrañas, como que that was pretty weird. I wonder if the Courier was like a film fan. He's like, oh, I'm gonna start some shit up. I'm gonna do this for the. For the Yeah, that's great. Crazy Hollywood stuff. All right. So I think we should start by talking about the winner itself, the Hurt Locker. The Hurt Locker tells the story about this bomb defusal expert during the war in Iraq. He is assigned to this group of soldiers, where he is pretty. He's a bit of a maverick. Él hace las cosas como le da la gana, no sigue protocolo, y eso causa mucha tensión entre él y sus otros compañeros del equipo. Pero como esa experiencia los afecta a ellos. The movie opens with a quote about how addicting war can be. And for a while, first time I saw it, I almost forgot about that until the ending. The movie is basically about war trauma, essentially. Traumas y cómo la gente lo maneja. El protagonista lo maneja básicamente tirándose más misiones, because that's just what keeps him alive. Sí, es ese thrill of, ¿sabes? Being en ese edge of dying, Eso es lo que lo mueve. I can see why this movie was even nominated to begin with. Aparte de que la cinematografía, like the tension, it's great tension cinema. The whole time, hay muchas escenas, they kind of drag out, they're kind of slow, deliberately so, porque todo la acción va a determinar en el corte o el suerte de gatillo que va a ser, que va a determinar si se explota o no. So it's very deliberate on how slow it is. So I found it to be like masterful work of tension building. Obviamente, para la época que salió, la guerra de Irak todavía no llevaba tanto tiempo. So este era como que un primer glimpse para mucha audiencia de más o menos cómo era la vida de un soldado. Aunque mucha gente que sirvieron en Irak serían los primeros que te digan, no, las cosas no eran así. Hay muchas cosas that it got wrong. But it's less about being accurate and more about just telling a dramatic story. And I think it was compelling enough. It was slightly ruined by me porque el protagonista played Hawkeye in the Marvel movies, and his buddy is played by fucking Falcon from the Marvel movies. So en mi mente yo tenía, yo le hice chiste a Alex. So is this before or after Budapest with Black Widow? Llegamos a la conclusión que es before, porque he doesn't even have a bow and arrow in this movie. Fíjate, a mí me gustó, like, revisitándola, hace tiempo que no la veía y sí concuerdo de que sí, es una película que juega muy bien su tensión, o sea, la fotografía de Barry Ackroyd, a mí me gusta mucho ese director de fotografía que pues, él ha sido el director de fotografía de las películas de Bourne, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, y ese estilo documental cinema verité que tiene la película, it really works well, te hace sentir como si lo que está pasando, it's real, pasó. Y it got me going, story-wise, es bastante simple, but es bastante efectivo. Yo diría que es bastante episódico, es lo que es. Ajá, porque básicamente
there's not necessarily an overarching narrative. There's not a villain he has to stop or anything. Es simplemente estamos siguiendo a él y a su equipo en varias misiones y cómo eso los afecta a ellos. Sí, Una escena, él desmontando un carro buscando el gatillo de la bomba. Otra escena es, que es mi favorita, es la secuencia cuando ellos están en el desierto y hay un sniper tratando un francotirador. Toda esa secuencia para mí was fucking amazing. Porque también enseña otro lado del personaje. Up until that point, the guy was just this maverick who did shit the way he wanted. Pero entonces para esa escena, his partner grabs the rifle and the bomb guy is like con los binoculares dándole las direcciones. Él se asegura que el compañero esté hidratado. They have another soldier que es joven y todavía es bastante verde, so él se pone ansioso and he goes and checks on him. It's like, hey, tú estás bien. Ahí vemos ese lado como que más profesional de él. Y es como que es cuando también aprendemos, like, oh, there are layers to this guy. He's not just an asshole. There's more to him. Yeah. Es un interesante, it's a very interesting character study. And I think that's the main reason why llamó tanto la atención and won the Oscar that year. I honestly, even though this isn't necessarily my kind of movie, then nothing against it. Una de esas películas que yo puedo decir, this is a great movie, it's just not a great movie for me. You ever had that? Que tú puedes decir, esta película es excelente, pero que simplemente no es el tipo de película que yo me sentaría a ver a menudo. Fíjate, muy buena pregunta, ¿no? Fíjate, creo que The King's Speech, como que el año siguiente tuvimos esa película que es como, yeah, I mean, I get it, but it's not my cup of tea, you know? That was actually our last Oscar special episode we did, and I didn't get The King's Speech at all. You guys didn't like it? Oh, man. I didn't. Oh, no. Yo. Es como que like the acting is good and all that, but es como que I saw it and I was like, is that it? Yo le hubiese dado el Oscar de Best Actor a Colin Firth en esta edición, you know, de la que estamos hablando, por A Single Man. I wanted to talk about that movie, yeah. No por The King's Speech. O sea, su actuación sí es buena, don't get me wrong, but él da mucho más en A Single Man que en The King's Speech, que se siente que es como que pues a little bit too safe. Okay. Yeah, I remember que para ese era The King's Speech, entre otras películas que salieron ese año, Black Swan. I would have put that one over it. The Social Network. The Social Network es el que honestamente probablemente yo lo hubiera puesto, because eso lo dije en ese episodio. The Social Network era como el modern day Citizen Kane, no en el sentido de que necesariamente sea una de las mejores películas of all time, pero tiene la misma trama básica de un hombre que monta un imperio, se forma multimillonario y se va quedando solo a través de sus acciones. So it has that basic. So yo pensé, I thought for sure, like, simplemente pensando en las cosas que los Oscars are usually biased for, like that the Social Network should have. But the King's Speech one, la vi, and I remember being like, that's it. Okay. Yeah, fue como que un safe bet, you know. Yeah. No trajo nada nuevo, o sea, no, para hacer un Oscar, you know, un Best Picture Oscar movie. Well, okay, fine. I mean, I could definitely say it's Oscar bait. I could say that. Ajá. Definitivamente. It's an Oscar bait movie. So, meanwhile, The Hurt Locker can also be considered kind of Oscar baity porque estamos tocando una guerra loosely based on like an actual events and like real world issues. The Oscars love that. Que les tengo una pregunta. Bueno, le tengo esta pregunta como que a Josué. ¿Tú piensas de que esta película delivered en su mensaje antiguerra, o tú crees que es una película bastante fácil de malinterpretar? Porque me tendrá que decir, los vecinos a veces se ponen un poco lado, pero lo que pasa es que yo no sé si es tanto que está tratando de ser antiguerra en el sentido de que si
Bueno, supongo que sí, en el sentido de que vemos cómo la guerra están afectando a estos hombres. Al fin y al cabo, los tres personajes principales, el protagonista y sus dos soldados, terminan teniendo un breakdown. Al jovencito lo sacan del campamento porque le disparan herido, le destruyen la pierna y él tiene este breakdown al frente del protagonista que básicamente le dice, vete para carajo, por culpa tuya estoy así, no teníamos que tirarnos a esa maroma, te dijimos que no era necesario y tú nos ordenaste ir para allá. A través de toda esa película ese muchacho estaba sufriendo con un psicólogo y todo, like un on-field psychologist lo estaba ayudando. I'm so sorry, yo soy tan malo con los nombres. ¿Cómo se llama el actor que hace de Falcon? Anthony Mackie. Anthony Mackie, thank you. Anthony Mackie's character, después del climax, he just breaks down. Él dice como que, cabrón, un día estamos bien y otro día, y el próximo día nos podemos morir en esta bola de polvo donde estamos peleando. Y aparte de mis padres, no tengo a nadie quien dejar atrás y quiero llegar a casa, quiero tener un hijo. He has like this full emotional breakdown. Mientras que el protagonista, he deals with his shit by just doing more work. Él se envuelve en su trabajo. Él está en espiral sin control, you know? O sea, para mí, o sea, mientras yo la veía, o sea, sí el personaje es unlikable porque obviamente es bastante insubordinado. O sea, yes. He is a very unlikable dude, but that's kind of the whole point of del personaje también. Y para mí es como que lo que hace que la película como que para mí funcione y sea interesante es ver cómo este tipo está en este espiral en este espiral sin control de hago mi trabajo de pues desactivar bomba y that's my drive, you know? Eso es lo que a mí me hace seguir and keep going. Ese thrill de que podría morir. You also get the idea que es casi hasta suicida hasta cierto punto. O sea, en vez de simplemente cometer el acto, él se tira a estas misiones en el que él tiene una actitud bien, pues, si me muero, me voy a morir. Y entonces, obviamente, es bien heavy el final, like, el final es bastante disturbing y es bastante better porque él deja a su familia atrás nuevamente para volver a la guerra y es como que, vas a estar un año y luego 365 veces vas a tener que desarmar una bomba, de tener que en peligro, de que cualquier acto que no le funcione se muere instantáneamente. Y es como que, pero él lo toma bien, como que pues hay una escena en que él está desmontando un carro para encontrar el mecanismo de la bomba y hace tanto calor que él se quita la armadura que se lo proteja. Él dice, pues si me voy a morir, me quiero morir cómodo. Es como que ya está en este punto porque después en esa misma escena te dicen como que ¿cuántas bombas tú has desactivado? Como 800 y pico y es como wow, o sea, that's a lot. Y él guarda los trofeos de esas misiones. Todo en esta caja son cosas que casi me han matado. Y es como o sea, en cierta forma emula un poco a películas como, you know, Apocalypse Now en ese sentido bastante caótico, en donde los personajes, o por lo menos el personaje que interpreta Jeremy Renner, ve la guerra como un juego, lo ve como, ok, fine, I love the smell of bombs in the morning, you know, o sea, me gusta desactivar bombas todo el tiempo. Yo diría que eso es lo principal, que it's not just la temática relevante de la guerra en Irak, también it's a character study. Yeah. The Oscars love themselves a character study. And I think it works. It's a movie I respect. I may not watch it again in a while, but I can definitely, if you tell me, hey, is The Hurt Locker a good movie? Oh yeah, it's a good movie. You should watch it. Oh yeah, I mean, es una película que it's really well made. O sea, está bien hecha. Y Catherine Bigelow, a mí me gusta mucho, you know, como ella dirige, you know, son estas historias de personajes que caminan por esta línea bien difusa entre
esta línea bastante difuminada en términos morales. O sea, porque si tú ves Zero Dark Thirty, es lo mismo. Tenemos este personaje que hace su trabajo, but hay un toll, que ella pues al final, ella pues recibe, Básicamente ella pierde su inocencia. Y Dedicas aquí, tanto a este trabajo que ya no sabes ni qué hacer una vez se acaba. ajá, Yo les tengo una pregunta. Como yo no he visto la película, pero he visto some of other Catherine Bigelow's work, como tú mencionaste, Zero Dark Thirty, yo la vi, pero yo empecé con Point Break. That's one of my favorite movies ever, the one with Keanu Reeves from 1991. Y pues yo no es he visto, como, ajá, yo no he visto Point Break, así que, mano, tienes que verla. That's a classic. It's great yeah. porque es como que tiene ese tema de que, como tú dices, this guy who's obsessed with his job and he's like on the edge, on the brink of like losing himself. So lo encontré interesante que esos temas siguen repitiéndose como que en sus películas. Y yo me acuerdo haber visto eso también en Zero Dark Thirty, pero lo que les quería preguntar era cómo para ustedes Zero Dark Thirty stacks up con The Hurt Locker, porque para mí Zero Dark Thirty, aunque pensé que era una buena película, en mi caso yo me sentí like, oh, it's good, but it's not for me. Esa fue una película que me invocó ese sentimiento, y pues yo quiero saber para ustedes cuál es mejor, The Hurt Locker o Zero Dark Thirty. Para mí, diablo, Zero Dark Thirty tiene cosas ahí que they are better que The Hurt Locker. Para mí la actuación de Jessica Chastain es lo que hace que la película funcione. O sea, yo creo que sin ella no tienes like, a movie. Yeah, ditto. ¿Y tú, Josué, cuál te gusta más? I'm probably just biased porque es el más reciente que he visto, pero The Hurt Locker, para mí, it's just an interesting character study, ver this self-destructive man, Ya, como él se mete a toda esa vaina de su empleo and almost takes a bunch of people, innocent people with him. o sea, es un tipo que básicamente, pues, en The Hurt Locker estamos viendo un tipo que le gusta las bombas, desactivarlas y no importa si muere en el proceso y se lleva, y hay un daño colateral behind it, pues I did my thing. And es una interesante deconstrucción a la guerra, y de cómo hay gente que la guerra literalmente se convierte en este pan nuestro que it becomes a drug, como dice al principio, like war is a drug. War never changes. Pues sí, yo diría que sí, hay años en el que no necesariamente estaremos de acuerdo con el ganador de Best Picture. I think there's a strong argument for The Hurt Locker for that particular year. O sea, es bien, o sea, it's very interesting porque me gustaría ver como que cuál fue la perspectiva o por qué fue que, o sea, qué fue lo que hizo a que los miembros de la academia escogieran a The Hurt Locker, porque bueno, yo creo que gran parte, maybe, o sea, pienso yo de que maybe gran parte del por qué they chose it pudo haber sido porque pudo haber habido gente que la malinterpretó y pensó que era like a pro-war film. Right. yo creo que es más porque las academias, the Academy likes to pick what they believe to be a timely, a relevant topic. Por eso es que porquerías como Crash ganaron, because this is important. I am dreading cuando lleguemos a ese episodio when I have to see Crash. I have not heard good things. Pero yo creo que, and they also love character studies. Yo creo que es ese 1-2 de, okay, estamos tocando una temática que es bien relevant para hoy en día, pero también estamos en un character study, which we fucking love that stuff. Porque por eso como que traje esa pregunta a la mesa de que si es una película que si se puede malinterpretar fácil, porque yo la vi con mi fiance y mi fiance ella dijo como que this is like a pro-war movie, even though there's a criticism against, estos actos de guerra,
sí hay un cierto tipo como que pues el americano que está tratando de, do its thing, y estás invadiendo una tierra que no es tú, o sea, que no es de él. Y es bastante, es bastante easy, to see it en otra perspectiva. Por eso como que pienso de que es bastante fácil, es una película que le puedes sacar otra lectura que maybe no es la lectura que inicialmente, es bastante fácil de que romantice la guerra, even though esa no sea la intención. Hasta inclusive con las escenas donde tenés los slow motion shots, es como, ¿por qué ese tiro está ahí? Porque sí. What's supposed to be like un momento de tensión o intensidad, like alguien lo puede interpretar como it's making it look cool. Ajá, y como que how beautiful, mira esa bomba y los destellos y el humo lentamente subir. Y es como, yeah, o sea, it's a little bit interesting, like. I mean, yo personalmente no la encontré so much glamorizing at the. I think it was pretty clear on. No está, porque yo no lo veo tanto como necesariamente antiguerra. I don't think it's trying to say like, hey, war is good or war is bad. Es simplemente diciendo como que, look at this guy and look at how fucked up he is. Let's follow his adventures. By the way, poniendo algo aside, this has one of the most unintentionally homoerotic scenes I have seen since Top Gun. La escena cuando ellos están borrachos and they're wrestling. Oh, yeah. And there's this part where Jeremy, he just straddles the other guy sin camisa, and they're like, and I'm like, okay. I mean, good on you if you're swinging that way, but damn, somehow I doubt that was the intention. I'm looking at the list here and I see like 3 war films on it, which I find kind of interesting. This one, Inglourious Bastards, and I would say District 9. I don't know if you guys agree. District 9 usa mucha imagery de lo que eran los refugiados de guerra de esa época y todo eso. It's part of it. It definitely uses a lot of the imagery. I wouldn't call it a war film, but it does borrow a lot of the aesthetic. Yeah, yo la veo más como a sci-fi movie, Es mucho más sci-fi-ish con elementos, action. Yeah, so District 9, I remember it being like a fun movie, pero le gané más respeto cuando uno de nuestros compañeros, Alejandro, nos dijo like, oh, that's essentially an indie movie. I'm like, wait, what? He's right. Yeah. Oh, yeah. Tuvo el backing de Peter Jackson, pero eso era una producción independiente. I'm like, oh, that went from from here to here, entonces. No, y yo la revisité y a mí no me hubiese molestado en que hubiese ganado, porque even though es bastante obvio que está haciendo una crítica a la manera en cómo, un estado maybe trata a sus extranjeros o a inmigrantes, la manera en cómo lo ponen esta metáfora, la manera en cómo lo encapsula en esta metáfora, es bien fantástico, fue hecha bien excepcional. It's a brilliant way of like talking about segregation, because o sea, discrimen, o sea, discrimination, o sea, lo horrible es que puede ser la sociedad, y de cómo. That's what I love about sci-fi, porque por lo general yo tiendo a preferir películas de genre, o sea, lo que es sci-fi, fantasy. No es que yo tenga algo en contra de películas realistas. We just spent like the last half hour talking about how good The Hurt Locker is, and that's a pretty realistic film. Pero yo a veces prefiero genre films porque tú puedes usar esa imagen, that imagery, to better explain certain topics that are a little too heavy if you use something realistic. You know what I mean? Mm-hmm. But that's why I like when it goes a little high concept.
Es como like Blade Runner, this weird movie set in like a futuristic city y toca muchos temas of what it means to be human. And it's like, you put that in a realistic setting, you can definitely do it, and it has been done. But and I like how District 9 did that too, of like what it means to be human, because by the end the guy, like, I don't know if you could say fault of his own, but he turns into an alien, like in this really sad way, and it's I mean, like, in a way it's kind of the fault of his own porque él era parte del sistema. Ajá. Right, that's true, yeah. Entonces lo más chévere es que es un tipo que literalmente pecaba de lo mismo, y no, trataba mal. Y no era hasta que él se tuvo que encontrar en una posición en la que básicamente, metafóricamente, lo puso al mismo nivel que estos refugiados, que él al fin entendió. Unlike another movie that was nominated for this year, in which the whole I was part of the system, but now I'm one of you, just goes for the white savior trope. And it's like, Are you talking about The Blind Side? No, yeah, kind of. The Blind Side también tiene esa crítica, pero yo estaba aludiendo a Avatar, que también fue nominado. Oh, yeah, definitely. Yeah. Yo creo que una de las razones principales por qué they even bothered to nominate it was, well, primero, James Cameron. James Cameron, su película anterior era Titanic, and Titanic was like this huge event, so respect to the king, como quien dice. And it was just too big to ignore. Los Oscars, por lo general, no les gusta, especialmente en años recientes, no les gusta darle mucho crédito a películas más mainstream, whether it's deserved or not, es otro 20. But there's a bias. They have a bias against the mainstream. Pero Avatar was too big to ignore, and they were like, okay, we gotta address this film. No, y por eso pues se dio ese change, de hacer 10 categorías, o sea, digo, 10 nominados, porque en esta edición fue la primera vez que ellos implementaron esa regla de aumentar las nominaciones del Best Picture. Eran 5 antes, y ahora son 10. Así ellos pueden tirar las más obscure que a ellos les gustaron y tirarle 2 o 3 bones a las más populares. Ajá, porque para ese año, el año anterior, que fue el año de The Dark Knight, creo que The Dark Knight no quedó nominada por Best Picture. Yeah, that was a big brouhaha about that, yeah. Really? So, ellos dijeron que, bueno, we need to put like popular films en la categoría de Best Picture, porque eso obviamente atrae más gente a que vean las premiaciones. And they never had a problem with audience retention ever again. Ajá, y pues la idea, si tú vienes a ver, estaba cool, like, esa era la intención, porque entonces después, años después, hacer otra categoría, o este mismo año hacerlo de el momento Oscar, fan favorite, o el fan favorite movie. Es como, wow, what a disaster that was. Yeah, o sea, okay, this will be perfect. We'll let the internet decide. No, don't. Es como, why? I mean, tenías la decisión, ya tenías la solución, tienes 10 nominaciones, y entonces... because they're run by a bunch of out-of-touch suits that don't know how the world works outside of their bubble. Yeah, y es como, si tú vienes a ver, pecan de lo mismo, de que es como que tú escoges las películas que maybe el público mainstream no las ha visto, y entonces algo como Blade Runner 2049 o algo como, whatever, cualquier otra película que maybe tengas la posibilidad, que trae algo nuevo a la mesa, que le pudiste haber dado, el chance a darle un reconocimiento, no se lo das porque, o es de horror, o es que too sci-fi-ish, Yeah, they definitely have a bias, which is why it's a big surprise that A, Avatar y District 9 fueron nominados, y B, que Up fue nominado. Sí, Para que una película animada, es la única otra veces que eso ha sucedido fueron Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia, en el cual yo creo que le ganó Silence of the Lambs, y Toy Story 3 el año siguiente. Ya, después de ahí no ha pasado, no ha vuelto a pasar de que una película animada
quede nominada para Best Picture. Como Sí, que... pero pues para eso ellos tienen la categoría de Best Animated Picture para que se los puedan dar a ellos y no tener que to taint the Best Picture winner with an animated fluff. Y es como que, fuck you, animation is such a great medium if you just give it a chance. Ajá. It really is sad. Si Into the Spider-Verse is the best superhero movie ever. That is not up for debate. El que tú como que encajones y entonces tampoco ayuda de que este año se tiraron eso de que animation is for kids. Es como que no, mano, animation it's a medium, es un medio para tú poder contar una historia. O sea, and it's sad, It really is. Y lo más triste es que muchas veces las series animadas dirigidas a niños tocan temas más maduros que programas dirigidos para hombres. Yeah, look at Inside Out. That movie was like, I was like, what? Like, yo tocando one of my favorite dead horses to beat Batman versus Superman, yo lo estaba viendo and I was like, how is it that the kids shows I grew up with in the 90s, the Batman and Superman, the animated series, are more adult than this train wreck disque para adulto? This schlock right here. Y entonces es como que uno ve, lo que ha salido, en las cosas que se han hecho, en el medio. Para mí, Waltz with Bashir es para mí uno de los mejores, si no el mejor documental favorito, o sea, que yo he visto. Y es por el medio, es cómo utiliza el medio. Y es heartbreaking y es surreal, pero entonces ese final es tan choca, emocionalmente, y tiene un propósito del por qué está hecha porque fue animado, en vez de haberla hecho live action. Y I don't know, I mean, and going back to animation, fucking Up. Con Up, yo no quiero decir que it deserved it because I have a bias. Up is one of my favorite movies of all time. It's certainly my favorite Pixar film. Yo sé que para muchos es Toy Story, muchos son The Incredibles, like all great movies. Pero Up es una película que cuando salió el trailer, I was like, this is dumb. And then I saw it. Yeah. And I was like, nada más esos primeros 8 a 10 minutos, it's fucking brilliant. Some of the best cinema I have ever seen. Toda esa secuencia de la vida que el protagonista tuvo con su esposa hasta cuando su esposa murió, it's like all of that. Y dicho con un mínimo diálogo, mayormente solamente la música. Yeah, visual storytelling, Visual storytelling at its finest. And that was a hell of an intro for an animated kids movie. Are you kidding me? And then the rest of the movie, tras que es un homenaje a la historia de aventura, the same ones that inspired Indiana Jones and shit. But without the racism, thankfully enough, porque I don't know if you've seen Temple of Doom lately, but yikes. Yeah. No la vi. Yo no he visto Temple of Doom. Like, la empecé a ver una vez y la quité como en... Fue como que, mega cool. Le di pausa, apagué el DVD y nunca la volví a ver. Never again. This is a bit of a hot take. I think Temple of Doom is worse than Kingdom of the Crystal Skull. Wow. Aunque I will also admit, no he visto, I haven't seen either movie in a long time. Un día de esto voy a tener que sentarme a hacer un marathon de todas las películas. I don't hate Kingdom of the Crystal Skull. I honestly, I know why people say that it's a bad movie, but I personally felt like it was fun. Aunque la película está bien dumb, pero como que yo no la odio, no sé por qué. Like, I think it's fine. Yeah, yo la empecé a ver, o sea, yo la vi en su tiempo y ya pienso igual, es una película fun. It's cool. Para mí no es cosa, I'm not saying it's a good movie, I'm just saying it's an Indiana Jones movie. It has a lot of the same stuff. Es como todo el mundo se tira like, the nuclear refrigerator thing. Motherfucker, en Temple of Doom hay una escena en que ellos se tiran de un avión con una balsa inflable. Right. La balsa inflable does not slow their descent. It does not show them slow down their descent. They hit the side of a mountain.
Then they go down the mountain en esa balsa como si fuera un sled. De esa montaña se caen a unos rápidos. El sled como nuevo. La balsa no tiene ni un joto. No se desinfla ni nada. They're going down the rapids and survive. In the nuclear fridge is too much for you guys? Come on. Even in the first movie, the Ark of the Covenant melting Nazis' faces off. Like, where is the realism since the first movie? Like, what are we talking about? No. Y es como que es una balsa, like, ¿sabes? Una balsa, con material, like, high quality, a prueba de perforaciones. O sea... Yeah, but getting back to Up, Up también toma mucha de esa influencia de the old adventure serials que Indiana Jones had without any, but keeping it specifically, it's another character study. The whole movie es la historia of this old man, recently widowed, trying to learn to get over the loss of his wife. Exactly. Ultimately, that is what it's all about. It's and about that is a pretty complex, pretty adult theme to go through. It's about the process of grief, pero está presentado de tal manera que audiencias jóvenes pueda apreciarlo, and that's the magic of that medium and how it's well done. And it's just la música, it's so good. It's really funny. And it tugs at your heartstrings, man. Aparte de that opening scene, la escena cuando llegando al final, cuando le está viendo el scrapbook y ve la nota que le dejó la esposa, like, man, I'm getting soft in my old age because I almost cried the last time I saw it. Yeah, it's really good. It's powerful. Si hay una película en la que yo diría, si no Hurt Locker, this one, this year it would probably be Up. Although I have to admit que yo no he visto ni Precious ni A Serious Man ni Up in the Air. Those are some of the movies that were nominated for that year that I've never gotten around to it. Por lo menos Up in the Air debes de verla. Like, es sumamente buena. Precious is really good, but it's super depressing. So which is, if you're having a bad day, don't watch it. I saw that, yo me acuerdo haber visto esa ceremonia, and I thought Precious was going to get it just because the Oscars love themselves like a tragedy, a sad movie like that. Yeah, I saw that movie fairly young, and lo que yo encontré impresionante es que, ¿sabes? Yo lo vi cuando I think I was a kid. I think I was like 12 or something, and I'm not going to spoil anything, pero los temas que tocan son extremely, extremely adult and depressing and tragic. But the movie was really good at making you feel the rawness of the situation and the characters and the situations that they found themselves in. And it's like, damn, it's crazy to think about de que hay gente que existen así en la vida real que se encuentran en esas situaciones, and you couldn't even begin to imagine you yourself being in a position like that. So Monique was so brilliant. Like, I grew up watching Monique in comedy films like Fat Girls or Welcome Home Roscoe Jenkins. So to see her do a role like that, I was like, holy shit, esta tipa, she totally disappeared into the character. Yeah. She was a horrible monster, by the way, like completely psychotic, evil woman. But she was so good que you're like, you have to take your hat off to her. Estaba demasiado brutal. You gotta give actors ese chance, pero unfortunately, like, because it's been years. Monique is a large woman, right? Yo creo que ella ganó ese año, ¿verdad? Like, best supporting actress, I think. Si no mal me recuerdo. Pero no estoy seguro si ganó. Yeah, best supporting actress, exacto. Yeah. Y en verdad, o sea, yo vi Precious el año pasado y I have my things about it, porque para mí lo que me hace, o sea, entiendo lo que quería hacer la película y las actuaciones están muy buenas. Like, Monique hace un excelente trabajo y Gabby Servey también. El problema está en el estilo de la película. Like, tiene una inconsistencia tonal que it was like driving me crazy, porque tú estás hablando de las secuencias de daydreaming y cosas así. Ajá. Ok, sí, entiendo lo que tú dices.
Sí. Porque en un punto tienes algo sumamente disturbing que tú te quedas como que, wow, esto es horrible. Y de repente tienes un daydream. Es super happy, poppy, y tú estás como, what? O sea, es Sí. super jarring. Y Yeah. sucede, constantemente en la película que al final tú estás como, ya, o sea. Y es como que, o sea, y básicamente es como que el estilo del director, like Lee Daniels, le gusta jugar mucho con la fantasía y la realidad. Él hizo lo mismo con, no me acuerdo ahora, la de Hulu, que hizo el año pasado, I think, sí, el año pasado, The People versus Billie Holiday, I think, creo que así se llama la película. Y tiene lo mismo. Es este juego en donde él difumina las líneas de la realidad y la ficción. Y eh, I don't know, maybe it's not my style. O la manera en cómo él lo trabaja. Okay, so you wouldn't say que Precious se merecía el Oscar ese año. La nominación, creo que no merecía estar nominada. Pienso que las decisiones que se tomaron en dirección, en términos de cómo trabajar esa historia, o sea, tenía que mejorar más el tono, porque era too jarring, era too abrupt. O sea, Pero el Oscar para Monique definitivo, porque estoy oh mirando las yeah, otras nominees aquí, como que yo vi Nine con Penelope Cruz, como que that movie was kind of forgettable, like her role in it. So, y la otra, like, I don't even remember. I didn't see Up in the Air or Crazy Heart. también Gabby, también se lo hubiese dado pues a Gabby. Pienso de que ella hizo un excelente trabajo. El problema está en que, pues, el tono, la dirección. Yeah, and of course, Precious didn't deserve to win Best Oscar because we all know it was Avatar. Avatar totally deserved it. Una película que para volver a verla for the sake of this episode, I couldn't watch it in one sitting. Tuve que ver la mitad de un día y la mitad en otra. Dang. Because it's just that hard to sit through. No es porque es mala, y no es porque es mala, eso es lo más frustrante. No diría que it's like a terrible movie. It Because does feel 4 hours long, though. It's such a long movie. Yeah, I've seen terrible movies. It's just that this is a long movie y una historia que se han contado 1,000,000 de veces. And esta con bien poca, no new spin on it, no sense of self-awareness. Y para hoy en día, problemático. La estábamos discutiendo antes que comenzáramos el episodio, but yeah, it goes heavy on the white savior trope and the noble savage trope. Para aquellos que no saben, The Noble Savage es cuando ellos interpretan a los nativos como estas criaturas mágicas que tienen una sabiduría que nosotros no conocemos. Y no es que los nativos de alguna tierra tengan conocimiento que un extranjero no conozca, es obvio. Ellos van a saber más de la tierra que los extranjeros. Es el sentido de que los tratan casi como estas criaturas místicas que no son ni humanos. En este caso, literal, son aliens. So, uno puede tirarse el argumento, pero they're not real people, they're aliens. Yeah, but it's taking a lot of elements from real interpretations of actual natives who Entonces, were dehumanized. It's like Dances with Wolves with Kevin Costner, but with aliens. Yeah, esencialmente Pocahontas, but with aliens. Entonces había visto un video que hablaba como que de todo el revolú que fue hacer el soundtrack de la película porque... Sideways. Yeah, Sideways. Yeah, I love that guy. En donde básicamente Cameron tenía en mente, o por lo menos él había contratado a expertos en música para poder create, crear la música de los Na'vi. Y entonces cuando tú vienes a ver, toda la película es sumamente mystical y se siente de otro mundo, pero la música es sumamente orquestral, o sea, y o sea, cuando tú lo pones en esa perspectiva de que querían hacer algo, pues... And then, of course, the white savior, this white guy who hace meses llega
el planeta suddenly becomes mejor nativo que hasta los mismos nativos. No, y Al que punto y que logra capturar a, ¿cómo se llama? al dios de ellos, el Torak Makto. I Ajá, only es know it porque la como vi en tiel, pero ya. Una pregunta, is there like a prophecy in the movie and he's like the guy, or am I just like filling in the blanks? There is, solo en el sentido de que sí, la Neytiri le dice que uno de sus ancestros domó a un Torak Makto y ellos creen y unió a las tribus para evitar un cataclysm. Y pues desde entonces se ha dicho que si alguien doma a Tarak Makto es porque ellos son the chosen one. So yes, this white guy is the special. He is the one. This Do you- guy who do you- that hasta recientemente didn't know anything or have any respect for these people suddenly is better at being them than even them. Y es como que that's bad. It's horrible. Do you So, guys think that it would have been like less problematic if the main character was a different ethnicity or maybe a female? Like, you know, taking out the whole white savior thing. I mean, I mean, it's still todavía sigue siendo un problema de colonialismo. It's just under a different hat. Right. That's true. It's still, yeah. O sea, lo que sí pienso es que pues maybe como que sigues teniendo ese problema de el colonialismo, pero sigue teniendo ese mismo issue de que sigue siendo un retread de otras cosas que tú has visto. Solamente mira, que lo... y todo esto de White Savior wouldn't have been necessarily as bad if they would have said something with it, you know? Si Pero digamos, entonces, si digamos que el protagonista era de tez negra, que él diga como que, coño, ahora yo estoy en la misma posición que mis ancestros estuvieron al otro lado. And like he has to reflect on that shit. Like so every story can be told, it's how you tell it. Oh, no, y si hubiese como, es como tú dices, si ese awareness de que sí es como que, de que esto está mal o de que no necesariamente, you know, Jake Sully es como que the savior or the chosen one, pues maybe, you know, uno podía como que, you know, como que por lo menos, like, digerirlo un poco mejor, pero como es tan blatant, you know, y es tan... Y aún ignorando todo eso, it's just an overly long movie. Es bien largo para el tipo de historia bien simplista que está contando. Yo pienso, bueno, pero claro, obviamente eso hubiese, like, roto la estructura de la película, pero maybe quien tenía que haber domado, ¿cómo se llama el el dragón, vamos a decir el dragón. Ajá, el dragón, pues Neytiri, maybe, you know, eso hubiese sido like better. Pero no, we're gonna get like 7 more Avatar movies soon. Isn't that crazy? And after like 10 years, al fin es que sale el teaser de la segunda. Después de 20,000 fotos y artes conceptuales, por fin nos enseñan pietaje. And it's a movie I cannot watch because yo tengo talassofobia y ver el mar abierto así on the big screen is gonna freak me the fuck out. Oh, wow. Yeah. Did I have a problem with Finding Nemo when I was a kid? When I saw it? Wait, pero me imagino que viste Doctor Strange, ¿verdad? Like, in the Multiverse of Madness. Yeah. So, cuando viste el trailer, pues... Yeah, pero no enseñaron tanto, ¿no? No enseñaron The Big Blue Void, enseñaron muchos arrecifes y colores, y es como que, oh, that's fine. It's, como si tú me enseñas, like, esa expansión de azul. Sí, like, ese vacío, ese vacío infinito azul, pues como que, yeah. Wait, so in Finding Nemo, did you feel uncomfortable or like did you cringe? Because I remember that movie had that, like these great shots of like infinite blue voids in it of the ocean. Yeah, I'm trying to remember. I don't think so because the whole. You remember the opening of the movie cuando sale el barracuda que se va a comer a I mean, yeah, it was scary, pero
the whole movie is just so good that I could put up with it, you know. Oh, okay, cool. Pero I don't have much hope. Al menos que James Cameron took all these years of criticism to heart. I don't have much hope for this movie. Vamos a ver, a mí, yo la voy a ver por los efectos. I mean, el yeah, the CGI visuals are se so ve cool. stunning. Like, el CGI se ve stunning. Like, Y- wow! And that's another thing I'll give the first Avatar. It still looks good. Like, for today's standards. Like, para mí, ese tiro debajo del agua, como que, wow, mira, acabaron debajo del agua. Y es como como que, yeah, man, debajo del agua. Even though yo no encuentro que Avatar is very good, I can kind of see como like the average film goer puede ver es like, okay, coño, esto es una experiencia. You know? Yeah, yo creo que la segunda maybe no va a ser, maybe puede ser efectiva para la gente y va a decir que, wow, man, esto está súper duro porque es como que regresar de nuevo a este mundo. I just hope que esta no traiga otro revival de 3D. I fucking hated that Yo creo que era. sí. Yo creo que sí. Como, yo odiaba como porque llegaba al punto que se sentía casi como si like no, es que tienes que verlo en 3D. No. Like, yo vi películas en 3D y it was, o sea, a mí lo que me saca del 3D o de las últimas películas que vi fue que lo que era en 3D no era la película, eran los subtítulos. Como que estaban tan mal hechos que el subtitulado era lo que estaba en 3D y es como, lo malo, en serio, o sea. Y la migraña con el que uno sale después, ¿verdad? Y es verdad, el dolor de cabeza, like, es demasiado absurdo el dolor de cabeza. Entonces, a veces los efectos en 3D están tan mal hechos que es como si estuviese, como si básicamente se te estuviesen cruzando los ojos, porque it's so badly done, que es como, yeah. That is a fad that I'm glad has died. Regresará de nuevo porque todo es cíclico, pero por ahora. No, y hay que ver si esto también va a traer como que de por sí de que los exhibidores decidan traer high frame rate projectors, porque una de las cosas que como que Cameron está empujando es que la película se presente en un higher frame rate. Peter Jackson did the same thing, right, with the Hobbit movies? Yeah. Pasa que hemos utilizado ciertos frame rates por tanto tiempo que primero sería un adjustment period. Yeah. But even then, just because you have a higher frame rate doesn't mean it's good. Hay un video excelente sobre cómo es un estudiante de animación explicando cómo animation, porque un fad en años recientes en el que cogen escenas de película animada y le suben el frame rate. And him explaining why that's not good. Animation is often done in 24 frames for a reason. Yeah, that's what I was gonna say. I think that the cinematic look is 24 frames. Como que con las películas que yo he visto, que como yo las comparo. Collateral, the one with Tom Cruise, it was shot in this odd frame rate. I don't know if it was 60 frames, pero ese o sea, Miami Vice también o sea, a mí no me molestó porque yo te puedo aceptar como que un higher frame rate dependiendo del estilo, porque Miami Vice es una película que el que tú uses un higher frame rate le ayuda, porque obviamente tienes un higher definition y es una película que es sumamente digital, you know. El estilo de la película es bastante eléctrico, en sentido... Mann, right? El que lo hizo. Ajá. Okay, yeah, y pues yo la hablé esta semana, hablé de ella en A4x3, que pues básicamente eso, Michael Mann utilizó bien ese estilo y utilizó bien the cameras que habían en ese entonces para pues presentarte esta historia de estos dos agentes encubiertos
y de cómo básicamente sus vidas personales y la vida, que tienen y las vidas falsas que ellos tienen, pues se mezclan y crea pues estas repercusiones peligrosas para los más cercanos y las personas que ellos quieren. Y pues it works, para esa película. Y para Collateral también, como que le da un cierto tipo de estilo cinético. Que creo que si hubiese sido grabada en 24 frames, maybe como que it wouldn't have the same effect. Además de que, pues, un higher frame rate te da la posibilidad a tu poder grabar en una locación o en locaciones que no necesariamente tengan una iluminación óptima. So, esas son las cosas que, pues, eso, la cantidad de frame rates va a ser como cualquier otra, pues, como cualquier otro tool. Va a depender de cómo lo usas. exacto. I suppose. Pero oye, no hemos hablado de Inglourious Basterds. Yes, I was just about to bring that up. Ese es porque hemos mencionado por encimita las otras como An Education, Up in the Air, pero like, the other big one yo diría para ese año era Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Como había mencionado anteriormente, muchos dirían que es una de sus mejores en su panteón de películas en el que would you consider any of his movies bad? Does he have a bad movie under his belt? No. Okay. No, yo creo que tú puedes decir que hay una que es menos favorita. Para mí es Once Upon a Time en Hollywood. Creo que... Yeah, I've heard that one was actually his most la más mixed received. Es como una película que entiendo lo que quiere hacer, but no tiene como que un norte, O sea, y es básicamente estás viendo pues, el personaje de DiCaprio y el personaje de Brad Pitt, hang out por 2 horas y 45. Para mí no es mi favorita de él, pero yo siento que va a tener como un cult following, like in the following, como que tiene unas cosas bien raras y unas decisions que yo me quedé como que what the hell. So yeah, o sea, I liked it a lot. Como te digo, the filmmaking, like in a filmmaking standpoint, excelente, like it's really good. No, yo digo también por la historia, como dice, like it's these two guys just hanging out. Like I know, como que I know what you're saying, pero siento que como que in the coming years, I feel like it's gonna have like como que a bit of a following. Like, you know what, that people don't give it enough credit por tal y tal razón, pero I guess time will tell. Entonces, es como, ¿cómo ponerlo? It's a film que pues, yo creo que si tú le hubieses recortado como que un gran chunk de la película y hubiese sido mucho más corta, creo que maybe lo hubiese ayudado y hubiese sido un poco más fácil de digerir que las 2 horas y 45 que dura. Like, es demasiado, it's too much of nothing happening. All right. ¿Ustedes le cortarían algo en Inglourious Basterds? ¿O no? Okay. No, Inglourious Basterds es raro porque tiene tantos diferentes plotlines going along que no necesariamente se interconectan. Pregunta que hago. It works Mala mía pues por la interrupción. Pero ustedes piensan que esta película es como coge mucho prestado de Pulp Fiction. ¿En qué sentido? En el estilo, no por lo menos, no en el estilo narrativo, porque Pulp Fiction tiene pues, no tiene un orden cronológico, pero pero en el estilo de que son esta serie de personajes y de cómo ellos se intersecan, cómo sus vidas se van intersecando. I mean, I guess veo la similitud, pero para mí funciona. Oh yeah, I mean, sin ningún tipo de queja, like, a mí me encantó. Yo pienso de que revisitándola ayer, it's better than Pulp Fiction en muchos aspectos. Como que like it has one of my favorite performances of any Tarantino movie ever. Bro, Christoph Waltz. Yeah. Él se ganó el Oscar para ese papel. Well deserved, I'd say. He did. I mean, it would have been a travesty if he didn't win it. Bro, who the
Fuck is such a good actor that they can make you like a Nazi. Yeah, I know. It's crazy. Es como Or que, like, like, oh yeah, he's no solamente un nazi, eran los nazis específicamente de los que cazaban a los judíos. Es como que, oh God, I should hate this man, but he is so charming. he's too charming. Entonces, lo más interesante de la actuación de él es que él siempre tiene el control, you know, he's always in control. Yeah. Y él ya está. Entonces, lo que a mí más me vuela la cabeza de su comienzo es que es un. Esa escena es tan tensa, you know, it is so tense. Y entonces tú sabes de que. Tú sabes de que something's gonna happen. Y entonces tú piensas de que el granjero en algún punto tiene como que el control de las cosas, o por lo menos él tiene como que la delantera y está engañando a Landa, but no, like it is so amazing, so perfect. En el mismo momento Porque Hans, él como que desde el principio, he's like, bro, I already know, I'm just playing with you at this point. I'm playing with your emotions. Exacto, o sea, hay tanto en esa película que básicamente es eso, es como que ese setup y ese visual storytelling en donde se te dan unas cosas y tú piensas de que eso no va a tener una repercusión, but it does have, like, mucho weight, mucho peso. Una de mis escenas favoritas es cuando los americanos están tratando de pasarse por italiano. Oh, yeah. Y él les pide que le diga de nuevo cómo se llaman. You know, he knows they're not Italian. Es simplemente but he's stringing them along. It's amazing. It's so crazy porque doesn't he speak like 4 languages? Like, sí, cuando él le dice estos son nuestros amigos italianos, ellos no hablan mucho inglés. Ah, ok. And then he speaks fluent Italian. Es como que, oh, fuck. Like, this guy is too good. Oh man, another great scene was the one in the basement with Michael Fassbender. You remember that? Yeah, like the card game. That was crazy. Por eso digo, para mí esto y esto, o sea, eres just brilliant. Yeah. Es brillante. Like. Para mí yo creo que lo único weird, o por lo menos para mí, de la película que yo me sentí, a mí yo no sé si se sienten igual, pero fue ver a Mike Myers con his cameo. Donde él hace como that was great. It was yeah, great, o sea, but it was like weird. Like, I was like, I feel like porque me hacía pensar en Shrek y Cat in the Hat y The Love Guru and Austin Powers. Like, I don't know. I couldn't disconnect my mind from it. Well, para mí, it didn't bother me. Pienso de que it was fine. Like, okay. No, o sea, no se sintió intrusivo. Pude como que, like, oh, mira, Mike Myers. Y seguía andando. Como que. I think una de las cosas más interesantes que this movie does es we as a society have come to an agreement of the best Nazi is a dead Nazi. Porque Nazis are not good. That shocker. Eso es como que I don't think this is a controversial statement. Being a Nazi is not good. Pero también yo entiendo que Tarantino está tratando de hacer un experimento porque la manera que torturan a estos nazis a través de toda la película. And it's like, I think I just find it weird. It's like he's trying to push the limits of how far can we torture these people and how far will the audience be okay with it just because they're Nazis? Right. What's the limit here? It's retribution, like in Once Upon a Time in Hollywood with the Manson murderers at the end. Like how over the top, how grotesque, to get payback because the audience is not going to argue against it, right? They're monsters. Pero también nota que we're all throughout the movie, we as an audience are laughing at all these Nazis being brutally murdered. And yet, Hitler dies in this movie was pero hay una escena en el que los nazis están viendo una de sus películas and they're laughing at the violence of the movie they're watching. Right. Es el del sniper, correcto. Yeah. So it's like, what do you think he's trying to say with that? No, y me está bien, o sea, y es bien gracioso porque básicamente Tarantino con el personaje de el que aparece en la película de el sniper,
él está tratando de hacer un romance movie, like, está tratando de, encariñarse con... Ajá, y es como, no, porque este tipo he's a bad guy, ha hecho cosas horribles, he's a Nazi, Yeah, y I es think como like que, just when she starts to feel bad for shooting him and goes to check him, yeah, he's gonna shoot you because he's a fucking Nazi ajá, and you shot him. y es como, hay unas cosas bastante temáticamente hablando de que es bastante interesante, y la manera en cómo él juega con la historia y él básicamente te está contando como que la Segunda Guerra Mundial de acuerdo a Quentin Tarantino, y es como que it's interesting, y With the pleasant surprise, como dijo Leith, of Hitler actually gets shot to death and blown up in this movie. Which is like, it's not historically accurate, but my God, is it satisfying. It is very satisfying. Pero oye, una pregunta. I just thought about this con lo que ustedes me están diciendo de los parallels. Do you think que with the way Shoshana like has all of these Nazis in a theater, it's like she has a death chamber of her own? Like the Nazis had the gas chamber and she had them all locked up in this small space and burnt them all, to death. Do you think that's another parallel or am I reaching? Tocando también Tarantino, él hace mucho homenaje a las películas de Grindhouse, los underground films de los 70. Y una tema que típica era the rape revenge movies, in which a woman gets raped and then she goes on a bloody quest of revenge. Oh, like Shoshana, gracias a Dios no la tocaron con eso, pero sí le mataron su familia al frente de ellos. So it's like Jewish retribution, I guess. Right. Like pero usando sus mismas técnicas en contra de ellos. Tú estás hablando de películas como, creo que se llama Miss 45. Yeah, movies like that. Y muchas películas de blaxploitation también tocaban esos temas. Right. Ya, o sea, es una película que se siente bastante setentosa. Like, emula mucho el cine de los 70. Específicamente del underground cinema de los 70. Because Tarantino has good taste, but he also has really trashy taste. He has good trashy taste. Y la fotografía de Robert Richardson, a mí me encanta mucho cómo él captura, o sea, cómo él bloquea sus luces y tienes este halo effect en la cabeza. O sea, es like beautiful. That movie, I would have loved to have seen that movie win the Oscar. Especialmente because World War II es un tema que the Oscars fucking loves. But I think it was just a little too out there for them to give the Oscar to. No, y pienso de que even though no ganó, pienso de que es un masterclass at filmmaking, It is, como que... pero pensando más en los biases de los Oscars, I think this was just a little too out there for them. That's why it didn't win. And it is a weird movie. Es una película que tú se le enseñas a cualquiera and you'll get different reactions every time. Josue, excuse me. Yeah. I have to leave because I have a screening for Lightyear early in the morning. Oh, dang. Yeah. Well, thanks for joining us late. Ángel y yo, vamos a ver. Yo entiendo que hemos tocado casi todos los temas aquí. So, thank you for joining us late. Ángel y yo will just wrap up here. All right, cool. Ángel, ¿tú tienes Instagram? Ya, ángeles.pr, exactamente como aparece en mi tag aquí en... All right, perfect. Thank you for having me, guys. This was fun. Yeah, Nada, un placer. It's always fun to talk about this kind of stuff. All right, se me cuidan. Bye-bye. Igual. Bueno, Ángel, estamos ya wrapping up. Ya hemos tocado casi todas las películas que estaban nominadas para ese año. Hemos tocado por encima de algunas que, unfortunately, many of us, yo por lo menos no he podido ver. Por ejemplo, An Education. ¿Fuiste tú el que dijiste que An Education es una que debería ver? No, yo no la he visto. No he visto ni An Education ni A Serious Man. Son películas que a veces aparecen, en los servicios de streaming, pero nunca me he dado con verlas. Even though A Serious Man la dirigió los hermanos Coen, pero no me he dado con verlas. The Coen brothers do some good stuff. Pero, no. yeah, I think
In that case, we are just about wrapping up. ¿Tienes algún final thought? Al fin y al cabo, ¿tú estás de acuerdo con que uh, The Hurt The Hurt Locker. Locker ganara ese año o hubieras preferido ver otro? Oh, I mean, no me molesta. Pienso de que Catherine Bigelow es una excelente directora y she did a fantastic work con The Hurt Locker. Like it's not a Vuelvo. movie for me. Y si me voy estrictamente con mi bias, yo hubiera puesto Up, but again, Up is one of my favorite movies of all time, so I'm obviously biased there. Yo hubiese, ¿sabe? Si hubiese escogido otra, me hubiese gustado que hubiese ganado District 9, Up in the Air o Inglourious Bastards, pero Inglourious Bastards would have been amazing just to see a movie titled Inglourious Bastards. Inglourious Bastards ganando. Y para ver la cara de mi padre cuando yo le enseñé esta película y decirle, this was nominated for an Oscar. And he looked at me like, what? Porque él vio, yo me acuerdo, él vio primero Django y le encantó. Y dije, pues vamos a ver esta que es del mismo director. Y él, and he was lost. Él estaba como, what the fuck is this? Yeah, o sea, Tarantino, mi fiancé y yo hablamos, o sea, nos gusta el cine de él, pero por lo menos sabemos de que Tarantino es como... He's an acquired taste. Ajá, it's an acquired taste y no es como para verlo cualquier día. Tienes que estar como que en el mindset en específico ok, hoy voy a ver una película de Tarantino. ¿Qué película voy a ver de él? Let's just hope that none of my family walks in during his weird foot fetish scenes. Yeah, y sacando, Once Upon a Time in Hollywood, o sea, no es que sea mala, tiene cosas muy buenas, pero, o sea, de su filmografía es la menos que me gusta de él. Cualquiera, puedes verla y la vas a pasar bien, pero pues es un gusto adquirido y pues los diálogos, una película dialogue heavy. Oh yeah, apenas habíamos mencionado The Blind Side. Bueno, pero The Blind Side, el White Savior movie, o sea, es otro White Savior movie, es un Do Help, un Green Book. Sí, eso yo mismo iba a decir. Esa película junto con películas como The Help, que para su tiempo estaba como que, oh mira, está tocando temas bien relevantes y hoy en día es como que, no es una historia para contar. Pero la manera en cómo lo toca, it's just... mejor nos quedamos with the war movie with the self-destructive main character as the proper winner. It is well deserved, I think. Like, yo hubiese sacado The Blind Side y hubiese puesto A Single Man, que es una película mucho mejor. Pero pues, ya tú sabes cómo es la academia y... The Academy. We love making fun of you because you make so many poor decisions. Pero tengo que admitir que para este año, I believe you made the right decision in choosing The Hurt Locker. No, y por lo menos abrieron el espacio a poner más películas, en vez de 5, ahora son 10. Así que fue un año bastante importante, además de que pues Catherine Bigelow ganó Mejor Directora, que fue la primera mujer en ganarse un Oscar por Mejor Dirección, y ganar, Best Picture. Fue un año bastante important, para la academia en ciertos aspectos. And it's only gone downhill from there. Yeah. Pero entiendo que al menos que queramos pasar los próximos 20 minutos just shit talking the Academy, I think we're wrapped up here. Yeah. Well, guys, this has been an episode of Cine Nerds where we've been talking about the Oscars. Muchas gracias por acompañarnos, Ángel. It's been fun. ¿A dónde te podemos encontrar? Me pueden conseguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como angeles.pr. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Angel Serrano. Estoy en Spotify, estoy en Google Podcast, estoy en Apple Podcast, en cualquier servicio de podcast que ustedes utilicen para escuchar podcast, pues ahí yo estoy.
Los lunes y los viernes yo lanzo los 10 a 15, que es donde yo hablo de películas y series de ahora, que hayan salido. Y los miércoles saco a 4x3, que pues es una sección dentro del podcast que pues hablo de películas y series de años pasados. Así que go ahead and check it out. Yeah, sounds good. Y a mí me puedes encontrar, aparte de aquí en Cine Nerds, cada parte de semana me puedes encontrar en Boricua Holocron. Yo y una de mis co-anfitrionas de este show, que no pudo estar con nosotros porque está de vacaciones, Bells, junto con dos compañeros de nosotros, hablamos de Star Wars en general. We're big Star Wars nerds and we just talk about Star Wars for a good while. Good. All right.